Coméntame si puedes oír el audio correctamente. Luego ya estaré colocando la diapositiva y la asistencia la estaré pasando en el transcurso de la exposición. Estamos tratando el tema de operaciones en pricing y vamos a continuar con el análisis de los 5 puntos que mencioné en la sesión anterior. Ahora vamos a entrar en un tema dentro de ello, pero ya lo haremos de manera pautada. Entonces vamos a ir analizando punto por punto. Bien, entonces el audio se puede oír correctamente, ¿no? Entonces voy a ir colocando la diapositiva en el sistema para hacer la exposición. Bien, en esta segunda parte, esta es, digamos así, como segunda sesión, dentro del proceso lo que vamos a ver es ya no el análisis del entendimiento del booking o de la emisión del documento de embarque. Vamos a analizar ahora la situación en el destino. Nosotros entrevemos que cuando hemos realizado la operación de embarque, se ha generado primero la reserva del espacio a través del booking que hacemos con la empresa contratista por nuestro servicio. Luego de ello, pues se generará la orden de embarque, se genera precisamente ya el nacimiento del documento de transporte al cual haré hoy día mención. Y entonces, como decíamos, habían elementos que suponíamos que no están previstos desde el punto de vista claros, como la 1492, que supone la Ley de Transparencia de Información de los Servicios Logísticos. Entonces vamos a ver hoy día este punto en detalle de algunos temas. Vamos a revisar el itinerario de información para el aviso de ingreso o llegada de la mercancía, como de la salida también de la misma. Quiere decir que al generar la situación del envío, generamos también un nexo con el operador de comercio exterior denominado transportista, agente de carga o transporte multimodal, en el cual hay que comprender que los plazos que le otorga la Administración de Aduana son relevantes para entender entonces el proceso del cumplimiento de la entrega de la mercancía a través, si es el caso de la importación, del levante y en el caso de la exportación del zarpe, la nave. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la fijación del precio, la demora de la mercancía en la llegada, el internamiento en su almacenamiento y la posterior salida del recinto, entonces conlleva una serie de gastos y pagos que pueden dar como resultado la disminución de la ganancia que pretendíamos tener en la venta del producto. Y conlleva también a situaciones donde la demasiada permanencia y acciones de la Administración de Aduanas, como las acciones de control en el proceso de internamiento de la mercancía, entonces suponen para un importador esta demora un tema de un gasto más adicional, pero ya no de parte de la aduana, porque con la aduana cumplió con el tratamiento del ingreso y el pago de los tributos, sino supone con el tema de la acción, porque la acción supone el movimiento de la mercancía dentro de los recintos. Entonces, esto es cobrable para ti. Empieza con una preliquidación y termina con una liquidación con otro monto. Y es entonces que algunos se preguntan, ¿y por qué? Pues precisamente porque tenemos que manejar correctamente con quién digamos, técnicamente nos conviene que realice la operación de nuestra mercancía. Entonces hay que considerar las herramientas de información de la Administración de Aduanas, que está en su portal web, y de los recintos marítimos o aéreos me refiero a la información del registro de ingreso, me refiero a las instalaciones portuarias o aeroportuarias. Entonces, primero hay que reconocer que la intermediación del agente supone un gasto adicional en las operaciones de la exportación e importación. Luego supone el transportista.
Estos términos esto supone entonces que de estos términos, estos nombres que lo conocemos dentro del marco de la ley, entonces esto supone que la terminología legal que aparece en la ley de aduanas supone también que en los documentos debería aparecer con esta denominación. Entonces muchas veces vamos a tener que dilucidar a qué se refiere un término específicamente, pero ya te comento que es necesario en la parte operativa del transporte que vincula su documentación manifiesta por los servicios, requiere los términos de entrega. Un punto crucial en las operaciones de los transportistas es que necesitamos el término de entrega y necesitamos de la mercancía la medida y el peso. Y adicionalmente no olvides la naturaleza de la misma. Todo ello entonces conlleva a la situación de tener que entender que cuando nosotros solo damos información referente a nuestra mercancía, el vínculo del envío, conocido como flete, no queda ahí. Se recargan servicios. Servicios que lo vamos a ver muchas veces manifestados en el origen y otros en el destino. El transportista multimodal es un operador nuevo en el sentido de la normativa aduanera porque antes no estaba mencionado. Con el cambio de la normativa, de las modificaciones realizadas al decreto legislativo 1053, supone entonces la inserción y el reconocimiento de otros operadores que ya trabajaban en el sistema peruano, pero que nosotros no lo teníamos de alguna manera establecido en la normativa. Para ello entonces necesitamos entender y conocer a los sujetos que se vinculan con el envío de la misma. Entonces, cuando hablamos de llegada y salida, supone entonces que en origen cumplen un plazo para su salida, denominada exportación, y para aquí, en el Perú, en el ingreso, supone una importación, entonces también supone un plazo. Y ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que en el Perú, por ejemplo, para comprender la aplicación de los pagos y gastos que realizaremos adicionalmente con la mercancía, supone entonces el cumplimiento de algunas formalidades. Entre ellas, el Estado obliga a al proceso de las denominadas modalidades de despacho. Quiere decir, supone que debemos cumplir en un tiempo determinado y según los requerimientos de la misma, que cumplamos con el ingreso bajo modalidad anticipada o modalidad diferida o modalidad urgente. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar el ingreso de una mercancía, vamos a ver que hay elementos que debemos cumplir con la parte administrativa y con la parte comercial del operador. También el operador está inmiscuido en este tema con nosotros de cumplir sus plazos establecidos. Para ello, el ingreso y salida queda registrado mediante la acción del manifiesto de carga que transmiten los operadores del comercio exterior. Ahora vamos a manejar el título de operador de comercio. Cuando diga ese término, debe venir a tu idea que puedo estar refiriéndome a un almacén, que puedo estar refiriéndome a un agente de carga, que me puedo estar refiriendo al transportista multimodal, al servicio courier o postal. Esta es la denominación general ahora en el marco del decreto legislativo 1053, popularmente dicha como la ley de aduana, en el cual se identifican a estos sujetos relacionados al transporte y envío de las mercancías como los operadores del comercio exterior. No desvinculemos también al agente de aduana. Ya más adelante, cuando tratemos del agente de aduana, tenemos que hacer mención del tipo de servicio u operación en el que él se está comprometido. Entonces, les muestro a continuación la parte de la normativa de la ley que hace mención al cumplimiento de la transmisión de información del transportista. Y ahora, ¿por qué es importante la transmisión de información del transportista? Te comentaba en el comienzo que para usted importador es importante el tiempo. Mientras más permanezca en un recinto, más caro es la situación del cobro. Mientras menos tiempo cumple en el recinto, usted tiene
digámosle, el margen correcto para el pago planeado. Si se va a correr demasiado tiempo, van a transcurrir entonces días de almacenamiento o días de sobreestadía, que son términos que vamos a vincularnos ya directamente en el despacho de la mercancía en su ingreso, importación o exportación. Bien, ahí está la ley de aduanas en el artículo 101 de la sección cuarta del título primero, referido al ingreso y salida de los medios de transporte, tanto como de las personas, refiere entonces a un determinado cumplimiento. Esto cumple también para usted como para las empresas denominadas agente carga. Supóngase que usted viaja al límite del Perú, de Tacna o de Tumbes, y haga tránsito de salida hacia el otro país fronterizo y puede traer mercancías, lo que quiere decir que usted va a tener que hacer una declaración, digamos así, de manifestar su información vía directa a usted mismo, para el cual entonces la aduana supone que esto también abarca, por eso, a los medios de transporte y personas. No está diciendo estrictamente a las empresas denominadas de envío. Bien, paso a la siguiente diapositiva. Dime si tienes alguna consulta al respecto hasta este punto para podértelo explicar. Estoy haciendo un preámbulo para el documento que te manifesté en la sesión anterior, denominado el aviso de llegada. La parte anterior a esta sesión era esbozando en modo general todo el contenido de la sesión. ¿Todo claro, Isaías, Mariela, en este punto? En este punto he mencionado la parte de la normativa para que tomes en cuenta que en el modelo de importaciones, cuando realices la fijación del precio, no solamente vayas a colocar el pago del tributo correspondiente al ingreso de tu mercancía, en el caso de la importación, el valor de compra de la mercancía, sino que conlleves a que cuando declaremos el valor de la mercancía y supongamos el flete, vamos a tener que pensar entonces en los lineamientos de los servicios y recargos que vienen con la importación de la misma mercancía en el Perú. Entonces, supone un documento que no figura en la ley de aduana, no se menciona, ni tampoco se considera como un documento operativo, sino se considera como estrictamente un documento comercial de relación entre el operador de comercio, agente carga transportista, y la persona importadora exportadora denominada operador interviniente. Entonces, este documento lo tendrás tú, el cual debes seguro manifestarle la información a tu agente de carga o aduana, bueno, tu agente de carga lo sabrá, más tu agente de aduana, para que se alerta en las disposiciones de la numeración, del desaduanamiento de la mercancía. Por eso, el aviso de llegada, aunque no es un documento mencionado en la normativa, documento mediante el cual el agente carga o transportista o aerolínea notifica al importador sobre la llegada de su carga en un vuelo arribado al destino. En el lado de la columna derecha, desde mi punto de vista, está el esbozo de un aviso de llegada. Hay bastantes datos de información que se ven en él y este documento debe ser entregado el mismo día del arribo o al día siguiente, debido a que en este momento está transcurriendo el suceso de la llegada. En el aéreo conlleva que la situación no es la misma que la importación. Por eso que hay importadores que presionan a la agencia de aduana cuando la mercancía ha entrado en un día último laboral, que es el día viernes, para que puedan nacionalizar ese día la mercancía. Quiere decir, el haber pagado el tributo y el haberlo retirado de los depósitos o almacenes, como se le conoce.
¿Por qué? Porque supone que la no atención de la mercancía ese día último supondría entonces el recargo de almacenamientos del día viernes, del día sábado, del día domingo y la del día lunes. En cambio, usted debe comprender que la presión se debe al tiempo de su recepción o permanencia. En cambio, en los marítimos va a ser distinta la situación. El marítimo conlleva una situación diferente a la del aéreo. Él conllevará con usted días de negociación previamente pactadas, ¿ya? Con el tema de los días libres y de almacenaje. Ellos le dicen almacenaje. Entonces vamos a llevar este vínculo. Entonces permítame hacer un zoom a esta captura que está acá al costado de la presentación y después les voy a esbozar de otra empresa transportista vinculada al denominado aviso de llegada. A ver. Permítase, ahí pueden ver que el receptor sería, acá en este caso, el receptor zapatos Inca, zapatos Inca. Atención sería, digamos así, el contacto, ¿no? El email referido a la empresa. La referencia a veces está dada a la persona de contacto entre usted y la agencia de carga o el de la agencia misma de carga. Esta parte de información tiene una relación ya importante porque el portal de aduana, el portal del Ministerio de Comercio Exterior, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, lo conocida en el Perú como la BUCE, nos puede también dar referente al estado de gastos y pagos que realizaremos, conocida la página como el MISLO. Anótalo si puede interesarte. Esta página MISLO, a ver, Mariela, discúlpeme. A ver. Dígame, Mariela, si ahí puede escuchar mejor el audio. Dígame si puede escuchar mejor el audio acá. De repente es, como le manifestaba en el comienzo, es el cambio de zona que he realizado. A ver, voy a leer el chat. Sí, ahora sí se escucha Isaías. Bien, bien, gracias por anticiparme el problema, sí. Ya, bien, disculpen entonces, vamos a empezar en este punto, ¿ya? En donde me estoy presentando. En este punto, como pueden ver, vamos a hablar del aviso de llegada. Documento comercial que vincula tu actividad, si eres importador o exportador en este momento, con la empresa que se encargará de traer o llevar tu mercancía. No es un documento aduanero, no se menciona en la ley de aduanas, no figura ni en la parte operativa de los procedimientos de importación y exportación peruano, no figura. Es un documento estrictamente comercial vinculado al envío de la mercancía. Mejor dicho, sería como dirían los Incoterm dentro de sus conceptos, el aviso de una notificación. Así lo figuran los Incoterm. Los Incoterm lo denominan el aviso de la notificación. Entonces, para nosotros, si somos importadores exportadores, sería el aviso de llegada. ¿Qué supone el aviso de llegada? Como te mostré, en referencias. La página web, por ejemplo, del MINCETUR, MISLO, que lo desarrollas o lo aplicas a través de la ventanilla única del comercio, te permite tener una referencia de los servicios que vinculan con este tipo de operadores. El operador de comercio exterior, el operador de agente aduana, el operador de agente carga, el servicio postal, el servicio courier, el almacén. ¿Esto por qué se da? Porque se planteó una normativa de ley, un decreto legislativo, y luego un reglamento que demoró bastante tiempo con este congreso último que ha tenido el Estado, que retrasó el cumplimiento del reglamento en atención a que supuestamente esto afectaba los intereses de los transportistas vinculados con el flete del comercio de la mercancía, ¿no? Supuso una grave demora, ya muchos agentes de aduana, muchas asociaciones hicimos pronunciamiento sobre el tema de la demora burocrática del Congreso anterior sobre la normativa de cambios en favor del dinamismo del comercio. Y entonces en esta página también vas a encontrar situaciones de referencias de los gastos, pagos que realizarás y de los conceptos o servicios que pueden estar aplicando tu operador, agente de carga, tu operador denominado agente de aduana. ¿Ya? Es un portal importante. Ahora, ¿qué conlleva? Conlleva datos. Conlleva datos. Como puedes ver ahí dice datos, house, proveedor, origen, ETD,
Algunos términos nos van a vincular directamente con la parte receptora de la infraestructura, mejor dicho, con el aeropuerto o puerto. El origen no va a referir, en este caso, al del producto, por si acaso, sino va a referir el término concretamente al término de dónde zarpó, salió, ¿ya? A mí me parece que no se debería poner este término porque no está en el ámbito apropiado. Más bien pondríamos salida del embarque o salida de la mercancía. Origen siempre es un término casi manoseado en el sentido de que el origen sería pues determinar que el pisco es peruano, que el aguaimanto es peruano, ¿no? Que el tumbo es peruano, etc. Proveedor es la empresa vinculada a la compra en beneficio del importador. Y así hay un montón de temas. Por ejemplo, ahí puedes ver en la parte inferior de esta diapositiva la palabra VV, AG por, entonces, visto bueno del agente portuario. Ahí ya podemos ver lo que comenté en la sesión anterior, ¿no? El denominado y antitécnico cobro del servicio, el visto bueno. Peso volumen va a ser siempre la relación de tu mercancía para el fletamento. Producto se menciona de manera siempre general. Puedes ver también al costado nombre de nave, destino, ETA, o sea, presunción de llegada, o sea, de la nave o aeronave, bultos, almacén, container, etc. Estos datos son los que vamos a analizar nosotros en esta presentación del denominado aviso, manifiesto, ingreso de la mercancía, sería el título de la sesión. Entonces vamos a dar una revisión a la estructura de información que posee el denominado documento de aviso de llegada. Entonces, esta estructura es fundamental porque va a entrever los pagos que tendría que yo realizar al lugar receptor de la mercancía. Número 2, me permite información adicional que me sería muy útil en el momento de determinar si hubiera alguna incidencia. También en ella, los datos de información que van a aparecer en el documento de aviso de llegada como documento informativo, lo que va a aparecer es que esto va a plasmarse en el documento de transporte marítimo, aéreo o terrestre. Por eso es importante cotejar. Ya han habido casos, por ejemplo, de quejas en que un operador de transporte de carga no ha sabido identificar el nombre comercial de la razón social y ha producido que la mercancía custodiada por el almacén o el recinto no pueda salir por tener una incoherencia en el dato con lo que tiene la aduana registrado al importador y su mercancía. Entonces tiene que haber una rectificación de datos del consignatario. Y a este respecto, sí hemos hecho pronunciamiento de que deberían fijarse el agente carga o el transportista en los datos de información del Registro Único de Contribuyentes. Debe saber además que los datos del Registro Único de Contribuyentes, bajo la Ley de Protección de Información y Datos, no se puede previsualizar. Lo que quiere decir que cuando las compras sean menores a $2,000, no van a poder ver tus datos de registro único. Lo va a manifestar entonces, lo va a manifestar usted. O sea, va a imprimir el formato para el agente aduana, para el operador que necesite tu información de locación, ¿ya? Eso es importante que recuerdes la estructura de información. Bien. Bien, me dice si hasta acá has podido escuchar la información y seguimos con el comentario para pasar a la estructura de información, ¿sí? Dame un comentario al respecto para saber que está bien.
Bien, continúo con un comentario. Te voy a mostrar la estructura de información, luego te voy a presentar la estructura de la estructura del documento de transporte, luego te presento la información llenada de esto. Bien, conlleva datos importantes como te estarán notificando el número de documento de transporte que te corresponde. En este caso he puesto como ejemplo el número de documento del conocimiento embarque OBL. El proveedor, o sea, la persona que realice el envío, el tipo de mercancía no se menciona de forma específica, sino de modo genérica. Quiere decir que si tú embarcaras pantalones, chaquetas, blusas, pullover u otros elementos textiles conocidos por nosotros como ropa, el agente lo va a recepcionar como prendas de vestir. Ahora, ¿a quién le corresponde desglosar, desmenuzar, dar las características del detalle de la mercancía? Al agente aduana. Entonces, él solamente recepciona como un solo nombre general. Ahora ya puedes entender que la relación de obtenerlo o manifestar la información general de la mercancía es lo que él lo ve, lo que sube como una carga. No lo ve directamente como un producto, sino como una carga. Un grupo de mercancías que han sido agrupadas, son movilizadas, y entonces él lo denomina carga. Cuando te habla alguien de carga, tú debes saber entonces que se está refiriendo al transporte de mercancías en estos medios, naves, aeronaves o transporte local terrestre. Si te hablan de mercancías, supone la situación de entenderlo técnicamente a qué se refiere en el comercio de la importación y exportación. Si habla de producto, evidentemente estamos hablando de la parte local. En este ámbito del pricing, de la fijación del precio en operaciones, no vamos a mencionar mucho la palabra producto ni mercadería. De repente mercancía, sí, pero nos estaremos abocados más al término de la carga. La procedencia refiere de dónde viene exactamente. Vas a encontrar, por ejemplo, que cuando declares en el Perú la parte del ingreso de tu mercancía, la aduana se va a interesar mucho en el dato de dónde es tu mercancía, no de dónde procede. Te va a decir, ¿es originaria de China, donde la compraste en la página de Alibaba? Entonces tú vas a decir, sí. Entonces te va a decir, coloca la información en la factura comercial invoice para yo poder entonces juzgar esa información. Quiere decir que si tú traes información de una mercancía y conlleva que tenga marca, la aduana se pronunciará sobre el uso o distribución de la marca. Número de bultos sí es importante porque de alguna manera conlleva entender si eres mayorista, minorista, detallista, es una relación que necesitamos a manera general. También el peso manifestado, el número del container, el tiempo de arribo, por eso que le pronunciaba palabras como la ETDA o la ETA, que vinculan precisamente a la información posible de llegada de la mercancía o de salida de las mercancías. Este dato informativo va relevantemente relacionado con los operadores del transporte. Es lo que presume que llegaría, ¿no? Es como decir, cuando tú compras una empresa algo, dice, estaremos más o menos entregándole entre el día de hoy y el día de mañana. Es un tiempo de presunción. No se dicen hoy, no dicen el hora exacta del hoy, sino entre hoy y el mañana. Entre hoy y el mañana, entonces supone que la mercancía estaría en tus manos. Lo mismo ocurre con los términos internacionales del transporte. El almacén es un punto importante que la mayoría pasa siempre desapercibido. La mayoría opta por comprar y exportar, pero no opta por entender a dónde va a llegar y quién lo va a recepcionar, que es lo más importante, ¿no? Y olvidamos hay veces, entendiéndolo, que por ejemplo, así como existe un supermercado color amarillo, existe uno rojo, existe tipos de mercado, los cobros por los servicios varían. Esto lo voy a ver en la siguiente sesión, cuando voy a mostrar una preliquidación de almacenamiento, para que entiendas cuánto fue preliquidado y cuánto realmente pagó el cliente. Ahora dirás, esta parte que estamos entonces haciendo quiere decir que yo debo tener correctamente los gastos que pagaré a la gente carga, luego los que pago el almacén y luego lo de los tributos y adicionalmente los locales, porque si traes mucha carga, debes saber que el retiro de la mercancía se hará de un depósito, entonces debe ir un furgón, debe ir un camión,
uno que haya pedido o tenga, mejor dicho, autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para la movilización de mercancías. El término endoso debe estar familiarizado contigo cuando de repente te da un cheque al portador y tú, para poder hacer efectivo el cobro, has tenido que colocar en el reverso del documento tu identificación como el beneficiario del mismo. En este caso, vamos a tener que tener en cuenta que el aviso de llegada supone el nacimiento de la entrega del documento de transporte, supone que lo vamos a endosar. Quiere decir, vamos a hacer el acto de identificar al verdadero dueño. Y si estamos identificando al dueño a través de un documento, estamos diciendo que el documento entonces del transporte es un título valor. Ojo, es un título valor al cual a la agente aduana le conferimos el derecho de representación, no de posesión, porque realmente las mercancías endosadas o a título son mercancías que uno renuncia y forman parte del otro. En este caso, de la agente aduana solamente es representativo. Ahora también debes tener en tu nómina de estructura de gastos y pagos para el pricing operaciones que la agente de aduana también te va a cobrar un determinado porcentaje por la atención como la de la agente carga. Y claro, todos estos montos, recuérdalos siempre bien, si vamos a tratar el tema más adelante en la parte aduanera, de que en tu estructura de gastos y pagos por los servicios, debes entender que la mayoría de estos servicios realizados viene sin el IGB. Te corresponde entonces aplicar el impuesto general a las ventas a los servicios que ellos te están cobrando. ¿Ya? No vayas a pensar de manera coloquial o general como hacen en el mercado local en el Perú, de que porque pagas 5 al ambulante, no te da, por ejemplo, boleta y no te aplica IGB. No, en el comercio de mercancías sí te aplican el IGB. Bien, dime si hasta acá tienes alguna pregunta. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, esbozándote la estructura del documento. Aquí solamente he hecho manifiesto del documento y en cada tramo voy a mostrar el documento para que lo puedas tener en claro. Muy bien, Isaías. Mi punto de vista hasta aquí es que deberías ya ir anotando los temas que voy mencionando que son parte de gastos y pagos, para que en la estructura de un Excel lo pongas de manifiesto y tenga la estructura de la cotización de tu importación y exportación. También si no, yo voy a diseñar un modelo general para que usted lo tenga. Es importante porque el exportador peruano, yo me doy cuenta que espera recién cotizar todo para el precio final de su venta en el mercado cuando todo le facturan. ¿Por qué no mejor decir que en este curso o en esta presentación del pricing, fijación del precio, mejor deberías tener ya preparado la posibilidad de entender cuánto realmente vas a colocar un producto en el mercado, cuánto realmente significa vender a un país mediante la exportación mi producto. No esperar que nos facturen para recién hacer la estructura de costos en base a ello. Y en verdad algunos exportadores e importadores que hemos tenido de manera particular se han dado cuenta que es mejor prevenir y entender esta parte del pricing que ellos no lo conocen. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva y acá te muestro, por ejemplo, en el encabezado, que cuando hablamos de contenedor, voy a ampliarlo, acá identifica el número del contenedor. Generalmente todos los datos que vas a manejar tú son alfanuméricos o numéricos. Si eres un importador en el cual te dicen que la mercancía ya fue enviada y viene en un container, entonces tú le puedes pedir el número del contenedor de tu mercancía y colocándolo en la página web de la SUNAT, podrías rastrearlo sabiendo si ya fue registrado su ingreso para poderlo nacionalizar o todavía no. Pero en la página que te digo de aduanas, en la parte que te estoy enseñando, manifiestos, acá de manera general, también podrías saber si la nave ya hizo su ingreso al puerto para ver si ya dató la información de la descarga. Acá nos muestra el tamaño, la condición del contenedor de inatención, el tipo de servicio y la tara. Acá no habla de peso bruto ni peso neto, que se ha referido a la mercancía, sino de la tara. Estos elementos, condición, tipo, operador y tara, son elementos más que se vinculan con los operadores, no con nosotros, importadores, exportadores, si fuera el caso. Con nosotros nos sirve mucho el tamaño del container que yo tenía predispuesto para mis mercancías y el contenedor si ya se encuentra aquí habilitado en el Perú para pedir su nacionalización mediante el pago de tributos.
En la siguiente parte que te muestro, por ejemplo, acá ya está la estructura mejor, se puede visualizar mejor, de lo que va a contener tu documento de aviso prellegada de mercancía, conocido como el aviso de llegada. La fecha, la referencia. Referencia, por ejemplo, sería si uno de ustedes tiene su empresa, en su empresa tienen el área de ventas, el área IMPO, el área de Expo, el área contable, el área de finanzas. Entonces, el área que ha designado la negociación de los fletes será el área de notificada que le dicen que su mercancía ya está. Te voy a mostrar más adelante en un documento original la diferencia de tipo de notificaciones para que te des cuenta. Hay importadores que ha tocado en el tiempo que estaba en agencia aduana, donde decían que ya debían haber numerado la declaración, que ya debían haber visto el despacho, que muchos han demorado, pero en realidad hay información que solo le incumbe al importador, pero él debe dársela a la agente aduana. Y entonces cuando el empresario o importador se da cuenta, la información ya había llegado, pero le llegó al área que negoció tu importación. Entonces muchas veces la demora ha radicado de parte también del importador-exportador. Otros datos, por ejemplo, acá que van a aparecer es el documento de transporte, el máster, el house, la línea naviera, el nombre de la línea naviera, el nombre de la nave, el proveedor que ya he mencionado. Las estructuras del aviso de llegada son diferentes, depende de la empresa. Hay empresas que son muy específicas, hay empresas que de manera casi general te dan los datos, pero hay otras que te permiten, como este caso de acá, muy específicamente datarte. Esta estructura la he sacado de una empresa en el Perú, no puedo decir su nombre, pero esta es la empresa donde el detalle de información me parece un poquito más, más específico para que el importador pueda entender o el exportador qué está sucediendo, ¿no? Conozca un poco el tipo de carga, el destino, el almacén donde se va a dar. Y mira, aparece lo que comentamos en la sesión anterior, el denominado visto bueno. Te voy a mostrar un visto bueno de un documento que también se ha emitido. Tipo de flete. El tipo de flete es importante. Con solo pagar la mercancía no solamente refiere a que si embarcar significa pagar $1,000, en eso queda la situación del pago del flete, no. El tipo de flete también es en atención a la naturaleza de la mercancía, gran volumen, valorada, peligrosa, etc. Pero también conlleva entender si la mercancía fue pagada en el servicio de la estiba y la desestiva, la carga o la descarga, la consolidación o la desconciliación. Entonces, esos puntos que parecen no reflejar nada con nuestra importación, van a realmente generar, más a ver en los documentos que te voy a mostrar, que te lo han cobrado. Que te dice, oh, consolidar mi carga para llevarla a Perú, me cobraron. Claro, pues que te la cobraron, porque alguien tuvo que ordenarla para poder hacerla entrar en el container. Es muy distinto tener el contenedor ya listo en términos de Incoterm a que cojan una parte de la nuestra y la tengan que agrupar con las demás importadores y eso nos lo van a cobrar. Recuerda que el almacén está muy vinculado siempre a las empresas, no es aleatorio, no es que yo llegue con mi empresa Mediterránea Shipping al Perú y diga, bueno, ahora ¿dónde la dejo? La dejaré pues en TPP, la siguiente vez la dejo en Vías Oquendo, la siguiente vez la dejo pues a Unimar, la siguiente ya se la dejo al grupo Romero Ranza. No bambolean. La empresa en línea naviera que zarpa con tu mercancía ya tiene la negociación de dónde va a entregar esa carga, en qué almacén. Por ejemplo, puedes dar una revisión a la página de Ranza y vas a ver todas las naves comprometidas con esta empresa. Y vas a ver que si tú designas una de esas naves, esa carga llegará ahí. No habrá otro lugar. Pero recuerda que te dije la sesión general de presentación del precio en operaciones. Tú tienes la capacidad, ya la aduana lo respalda, de direccionar tu carga al almacén de tu conveniencia. Pero claro, se lo tienes que realizar anticipadamente antes del registro de información que se llamará el manifiesto de carga. ¿Ya? Ese es un derecho importante que algunos desconocen y que puedes realizarlo, pero claro, siempre en el antes, siempre en el antes. Bien, en esta parte creo que lo vamos a entender más si le muestro a usted la información llenada. Bien, vamos a continuar con ella para que pueda visualizarla. Acá está el de salida. ¿El de salida es distinto al de la llegada? Sí, supone algunos datos distintos.
y algunos cumplimientos, pero generalmente se van a cumplir más del otro lado. Es como hacer la separación de la nave, sale la mercancía, nos notifican que nuestra mercancía ya se fue, y entonces el otro recibe la información de su llegada. Es un juego de yo salgo, tú recibes, algo así en términos documentales. Este documento también lo he sacado de una empresa conocida en el Perú, que trabaja con unas líneas navieras, porque me pareció que su documento de registro es mucho más ordenado que otros que voy a mostrar. Ahora, dice acá, si das cuenta, no perdamos de vista, dice tipo de carga, fecha de salida, puerto en el que se embarcó, por ejemplo, puede ser Puerto Callao, porque es el único puerto en el lado de circunscripción Callao, y puerto de destino, el lugar donde lo van a recoger. A diferencia del aviso de llegada, puerto del embarque, puerto de descarga. Entonces vas a ver que los términos se adecúan justamente al documento en su propia función. Luego de esto, que es la parte general de que esbozo, acá te voy indicando al costado a qué se refiere. BL, Bill of Lading, número, por ejemplo, ahí se pone un ejemplo, código alfanumérico. Proveedor, la persona o empresa que está haciendo el envío de la mercancía. Tipo de mercadería o mercancía, puede ser de gran volumen, valorada, perecible, peligrosa. En lo peligroso va a aparecer el término IMO. Y es conveniente que también te relaciones un poquito con la palabra IMO. Por ejemplo, traer alcohol, ese famoso alcohol anti-COVID que tenemos para las manos, traer, por ejemplo, percloritos, bisulfitos, traer sulfuros. No es lo mismo el cobro de la mercancía, supone un riesgo en el tránsito, supone un riesgo humano, la manipulación incluso es más complicada. Entonces, también es importante que vayas conociendo un poco lo de las mercancías peligrosas. Además, te comento que las personas que deseen manipular las mercancías en la recepción de los puertos o aeropuertos deben estar certificadas como tal en el uso del conocimiento de mercancías peligrosas. Una agencia de aduana siempre tiene uno o dos personas habilitadas para el ingreso e inspección de la mercancía peligrosa. No todos, es una certificación. Número de bultos, bueno, la cantidad del peso manifestado, ojo, cuando hablamos de peso manifestado, siempre recuerda que este peso es la información que tienen los transportistas y manifiestan en sus documentos. Entendámoslo de la manera siguiente. Si yo, el proveedor de camisas, le dejo mi carga al transportista de la aerolínea para que te lo envíe a ti, entonces el transportista me va a decir a mí, Daniel, ¿cuánto pesa tu carga? Mi carga peso bruto más embalaje pesa 100 kilos. Ya, ok. Él va a pesar su carga también, mi carga. Y al ver que pesan igual, también pondrá en la data de información de su sistema que la carga recibida por la aerolínea o la nave pesa 100 kilogramos. Entonces, a esa información suscrita le llamarás peso manifestado. Ahora, ¿por qué es importante el peso manifestado? Porque de alguna manera es importante que tú sepas cuánto pesa la carga. Hay mucha gente que compra mercancías, por ejemplo, que he estado participando en algunas supervisión de emprendimientos, compran, lanzan, y yo le digo, ¿sabes cuánto pesa tu carga? No, no me fijé. Tienes que fijarte, porque cuando el transportista recibe y hay una diferencia, entonces nos da un indicio de que algo está pasando. Suponte tú que has comprado 100 kilos y quien la recibe dice 80. Dime tú si no supone este indicio un tema de que, oye, algo falta o nos han robado, ¿no? Entonces tienes que suponer que el peso de manifiesto es una información válida comercial para un importador o exportador, ¿ya? En el caso de contrabando, narcotráfico, siempre ha sido un atenuante conocer muy bien el peso de la mercancía. Procedencia dice puerto de salida. Ojo, no dice mercancía originaria de dónde es, sino la procedencia en el documento comercial de aviso de llegada supone la salida. Ahora, cuando alguien compra en China, la mayoría siempre piensa que sale de China, pero no de qué parte de China. Puerto Ningbo, Puerto Shanghái, Puerto Xiamen, Gongshu. No, no lo ve. No lo ve. Es importante. Hay puertos en China que son puertos hub, o sea, puertos de salida definitiva, puertos de carga solamente de recepción, los agregan y los llevan a otro puerto principal. Entonces, este tema también es importante para ver de alguna manera
el cobro de algunos servicios que se puede generar, como transmisión de información, manipulación de carga de contenedores THC, etc. Contenedor, ya te expliqué que es un código alfanumérico que identifica en los primeros dígitos a la empresa. Tiempo estimado en la arriba, el ETA. Posiblemente estaría llegando sería el término comercial. Zona o almacén, bien, va a mencionar el lugar quien lo recepciona. Ya te he dicho que todos estos almacenes tienen vínculo directo con la empresa naviera. Sobre estadía, ¿cuánto tiempo más o excedido te has dado para el retiro del contenedor? Endoses, los endoses van a referir entonces a que el documento tiene una validez mayor que la de la factura comercial, ¿ya? Y así va a dar información los denominados aviso de llegada. Luego de ello tenemos la siguiente parte de la diapositiva, que sería mostrarte un documento. Mira, acá ya tienes un documento de aviso de llegada completamente lleno. De seguro no lo ves, pero en la siguiente diapositiva voy a mostrarte los gastos y pagos a los que te refería que te van a recargar. Dime si visualizas esta diapositiva para pasar a la siguiente, mostrándote los pagos que se debieron realizar con este caso. Dime si hasta ahorita vamos bien con el audio y si la diapositiva no tiene ningún inconveniente en la exposición. ¿Todo claro? Isaías, Mariela, se percibe bien la imagen, no hay ningún problema. La diapositiva también, si se pueden visualizar correctamente, para poder continuar con la parte siguiente. ¿Todo bien? Muy bien, Isaías. Bien, entonces veamos la siguiente diapositiva. Ahora que ya te mostré el documento, vamos a verlo desde dentro, pero de manera mayor. Mira, la empresa, por ejemplo, en este caso sería Gama Cargo. Entonces, ¿qué supone que nos va a dar de información ya Gama Cargo? Voy a hacer un zoom para mirarlo al detalle. Ya mira, ahí dice proveedor del nombre de la corporación, del número del VL comprometido, HVL, que es House, si lleva la M Master del VL, o sea, es el que ha separado Gama Cargo, y cuando Gama Cargo te lo genera, lo convierte en el House VL. Nave Jin Swan Master, mira al costado, del HBL, MBL. ¿Te das cuenta que ha cambiado? Mira las siglas, mira los números, mira el término de letra que ha cambiado, de un master a un house. Cuando un cliente dice, ya llegó mi carga, sí, pero de repente estás en master, no ha sido identificado ni desglosado por la agente carga, en este caso, que luego te genera este documento. Emisión del documento se dio en origen. Días de almacenaje, le pone 20 días de almacenaje, le da para que pueda realizar todas sus operaciones de almacenamiento o pago de tributos. 20 días. Ahora, cuando habla de 20 días, debes pensar en algunos términos que quiero que tomes nota. Los almacenajes lo cobra desde la llegada, desde la descarga o desde el posicionamiento de la carga ya en el recinto aduanero. 3 puntos que debes tener claro. Porque cuando no preguntas, el tiempo va a parecer muy corto. Si dicen llegada, la nave ha pedido solicitud de ingreso a la SUNAT se lo concedió. No quiere decir que la nave todavía se encuentre en puerto, solamente está solicitando su ingreso. Luego que empieza la descarga y termina la descarga, si corresponde decir, la carga entonces te se da cuenta desde la descarga, desde ese momento. Pero si la carga se ingresa al almacén, se te cuenta desde el almacenamiento. Por eso debes preguntar el día del almacenamiento de qué tiempo supone que va a correr para yo poder contabilizar los días en el que necesito para poder sacar mi carga del almacén y el pago de tributos a la aduana. Días de sobreestadía, 0. No le considera ninguno al de excederse en el tema de posicionamiento de carga en el recinto de llegada del puerto o aeropuerto. Entonces, ¿de dónde embarcó la carga? De Kobe, Nigo de Japón. Zarpó un 27/9. ¿Cuándo supone que estaría en vistas a llegar? Un 20 del 10. Esto es lo que manifiesta. Estos tiempos son importantes para alguien que se encarga de la distribución de la mercancía. Quiere decir, tú que compras y entregas pedidos, te convendría manejar correctamente más los tiempos. Como pueden ver acá,
da un elemento importante. ¿Qué tipo de pago has realizado con la empresa para el envío de tu mercancía? Collet. ¿Qué tipo de condición de carga has tenido con la empresa? LCL, LCL. El término LCL significa de la siguiente manera. Suponte que tienes un contenedor vacío, imagínatelo, vacío. Tú eres el dueño de la empresa y del transporte de este contenedor. Pero tú necesitas enviar el contenedor con carga para poder ganar. Entonces tú en tu contenedor vacío nos agrupas. Ya, por ejemplo, si fuese Mariela, la dueña del contenedor y del transporte. Entonces, Isaías y yo tenemos mercancía que hemos comprado de Japón y necesitamos traerla. Entonces, Mariela lo que va a realizar es recepcionar la mercancía de Isaías y la mía y la va a poner dentro del container. La carga LCL es una carga compartida. Actualmente, toda la mayoría de personas que importan mercancía las está trayendo en la condición LCL. O sea, una carga de varios vendedores a varios compradores. Luego me manifiesta este documento el número del container. Carga suelta, por ejemplo, muy bien Mariela también. Me dice, por ejemplo, acá el número del contenedor. Este es un contenedor grande, un contenedor enorme, es de 40. Nos da el número del contenedor, APRUS. Es lo que te decía, si tú quieres encontrar tu contenedor o el contenedor donde vienen otras mercancías como la tuya, con este dato de información no puedes ingresar a la página de la SUNAT y obtener el estado de registro ya en la aduana del container. Tipo de mercadería, el tipo de mercadería lo maneja de manera general, pero en este caso, esta empresa dice cuántos paquetes vienen de ese producto, en total 21 cartones. Ahora, si tú trabajas en una empresa como una agencia aduana, a diferencia de un agente carga, el agente carga como que no tiene mucha relevancia, digamos así, si digo cajas o cartones. Pero ojo, si en la factura comercial dice cartones y tú en la agencia aduana que coloca los datos, te crees que es igual la caja que el cartón y pones cajas y el documento ese cartón, es una multa por información incorrecta. Ojo, este dato, para un agente aduana sí es multa. ¿Dónde va a descargar? En TPP, Terminales Portuarios Peruanos, que se encuentra en el óvalo Cantolao, carretera Fose, carretera Ventanilla. Ahora, ¿por qué menciono la carretera? Porque cuando tienes a alguien a tu servicio, en el caso de tener tu agencia aduana, entonces tú le dices, ve a TPP, y si fuese una persona que vive en Santa Anita y no conoce el Callao, menos la Gambeta, menos la Ventanilla carretera, entonces tú vas a decirle, ¿sabes qué? Todos los buses que cruzan por el aeropuerto no necesariamente llegan hasta Ventanilla, algunos voltean y se van a la parte distrital de San Martín y Los Olivos. Tú tienes que tomar una línea que vaya directo hacia este lugar llamado Ventanilla y te bajas en un óvalo, el único óvalo que vas a encontrar. Parece medio raro decirle la dirección a alguien, pero pasa. Me ha pasado un caso donde a un joven se le envió a la marítima del Callao y él se fue a Chucuito. Y por equivocación en Chucuito no se encuentra la marítima del Callao. Creía que la de Chucuito era la sede marítima, no, es la sede administrativa y legal de la aduana. No es la operativa de lo que refiere a los marítimos, despachos marítimos, a diferencia de lo aéreo. Se confundió de avenida. Modalidad de pago con el que se vio involucrado, dice todo fue al contado. Para comentarte al respecto, ya que esto no es legislación, lo que pagues a una empresa como esta, tienes que utilizar las entidades financieras. Está previsto desde el año 2019 por la Administración de Aduanas que es obligatorio decir la modalidad y sustentar la modalidad de pago que se dio. Yo pagué al contado, muy bien, pero utilizaste el sistema bancario, ¿no? No supongo que la daba en la mano. Lo realizas todo a través del sistema bancario. Debajo dice, ahora sí entramos al problema. Mira, yo pagué por la mercancía 50 dolarillos, ¿no? Esto dice el problema de acá. Pero le cobraron consolidarla, esa carga, 64.90 dólares americanos. Ojo, visto bueno, 141 dólares. Hamlin, 67.20 dólares. Total del flete, 323.70 dólares. Yo te pregunto, en realidad, ¿cuánto tiene de exceso de pago que no ha previsto?
Si tú creías que solamente pagabas $50 y te facturan $323.70, la pregunta es cuánto de exceso, según tú, o de gasto tienes en este despacho. Te vas a dar cuenta que tienes aproximadamente un cobro en los servicios solo de $273.3. Suponte que el dólar, yo siempre digo que debes no utilizar una media en el cobro del pago por una conversión de moneda, sino utilizar el factor completo. Digámosle, si es a 4 soles, el resultado de esta diferencia, estarías pagando aproximadamente un gasto de 1.094.80 soles que no has calculado por el flete. ¿Ya? Eso es lo que tienes que considerar. Por eso que en este detalle de lo que hablamos hoy, considera que la desconsolidación, el visto bueno y el handling no lo tenías previsto. Además dice acá, ruta del visto bueno. Entonces, en la ruta del visto bueno, en la diapositiva anterior, le menciona a quienes tiene que pagar la ruta del visto bueno. O sea, a qué almacenes le va a dar el pago de este servicio de recepción que se menciona acá en gastos por pagar. Dime si tienes una duda o una pregunta para continuar con la siguiente diapositiva. Ya está. Consultas, preguntas. Consulta Isaías, consulta Mariela. ¿Alguna consulta Isaías? ¿Alguna consulta Mariela respecto al tema que estamos avanzando? Voy a tenerme siempre entre 2 diapositivas o 3 para poder continuar. Entonces espero que estés pudiendo realizar tu apunte y en el diseño de tu Excel sería muy conveniente que vayas poniendo gastos en destino, desconsolidación, gastos en destino, handling, cobro de almacenamiento, relación visto bueno, tanto. Entonces, cuando negocias, tú ya le vas a decir al famoso agente, oye, ¿cuánto está el visto bueno? Oye, la desconsolidación en promedio, ¿cuánto voy a pagarte? Y la emisión del documento aquí en el destino, ¿cuánto genera? Entonces, cuando tú ya embarcas la mercancía, cuando la recibas, ya tienes la idea del presupuesto correctamente establecido. ¿Ya? Esa es la función del pricing. Por eso que el pricing es un tema nuevo. Antiguamente no se hablaba del pricing en el tema de comercio exterior. Estábamos hablando solamente de operaciones y leyes. Ahora, en la modernidad que existe, se ha creído conveniente que este tema no solamente quede para un operador que trabaje en una agencia o en un agente de carga, sino que quede vinculada al operador denominado importador-exportador. Entonces paso a la siguiente diapositiva y vamos a seguir mostrando más datos. Documento de transporte. Bien, lo que ves que se cobra en el visto bueno debería también manifestarse en el documento de transporte. Te comento que algunas veces, por ejemplo, no va a figurar la información en el documento de transporte. El documento de transporte, debido a su estructura, dependiendo si es marítimo o aéreo, la información de gastos y pago va a parecer diferente. Entonces, por eso que es importante, por ejemplo, en el cobro del handling, comunicarlo a la agente aduana o él te lo va a preguntar si tienes algunos gastos o pagos más adicionales, porque él lo va a poner en el sistema, que aquí enseña la institución que se llama el teledespacho o el SINTAD o ASINSA, entonces que es el sistema de que permite enviar información a la aduana para numerar una DAN o de exportación o importación. El liquidador de aduanas lo que va a hacer es colocar el dato de handling a donde realmente pertenece. El desconocimiento de algún dato de información en un documento supone entonces una multa. Documento de transporte. Los documentos de transporte son los siguientes. Ya sabes, marítimo, aéreo y terrestre. ¿Qué es lo que importa más en este caso para usted?
que el cobro marítimo y aéreo y terrestre no son iguales, pero supone una información importante, que en los términos marítimos tú lo vas a conocer con el código 118, cuando hagas tu estructura de gastos y pagos o costos. En la 235 haremos referencia al aéreo, ¿de acuerdo? Aéreo 235. Cuando digo 118 y 235, me estoy refiriendo en términos generales a dónde recepcionaron la carga, por dónde ingresó. Si digo la 118, estamos diciendo que ingresó por el puerto del Callao. Pero específicamente en términos comerciales aduaneros, diríamos la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao. Si fuese el aéreo, sería en la Intendencia de la Aduana Aérea del Callao. Sería el código el 235. Esos serían los códigos para entender el ingreso. El visto bueno nos menciona esta parte, no lo menciona. Simplemente hace referencia a datos importantes de la nave, la mercancía y los cobros o pagos que se tendría que realizar. La siguiente diapositiva vamos a mencionar el nombre. Ahora, ¿por qué menciona el nombre aquí? Porque en el argot laboral la gente suele denominar al documento Bill of Lading, que es en término inglés, le denomina BL. BL es un término no existente entre el comercio, me refiero de manera formalmente aceptado, sino que es la contracción de la gramática o la forma de mencionar las cosas. Y en el Perú, especialmente algunos, utilizan mucho la jerga laboral. La normativa de la ley de aduana, como está en idioma castellano en el Perú, lo menciona no en los términos de inglés, sino lo menciona en los términos de la lengua castellana y dice conocimiento embarque. Yo cuando te diga el conocimiento embarque, señor, ya lo tiene endosado, sí, te refieres al BL. Ya, esa es la forma como lo entiende. Si te dice Bill of Lading, mejor dicho, los tres términos que te mencionó es lo mismo. Solamente importa mucho quién lo menciona, porque cada uno de los diferentes actores del comercio suele tener su propia forma de llamar o identificar a las cosas. La guía aérea. La guía aérea acá solamente muestro la estructura de la guía aérea. Ves el membrete de la empresa, vas a ver palabras como por ejemplo ahí shipper, ¿no? Vas a ver consignatario, notificación, agente yata, aeropuerto de embarque y así una serie de datos importantes que conllevan a entender entonces qué es lo que refiere la información. A modo de comentario, debe recordar que el documento aéreo, su información es alfanumérica. La identificación del documento aéreo es numérico. Números, dígitos, nada más, 10 dígitos. En cambio, en el marítimo, la información es alfanumérico. Cuando quieras buscar un documento aéreo, recuérdalo si eres el dueño de la carga, lo vas a hacer a través del código del documento de transporte numéricamente para el aéreo. Si es marítimo, alfanumérico, ¿ya? Esos son los denominados números de documento de transporte. Y vamos a ver qué importante. Yo me he referido a la naturaleza de la carga, ¿no? Al tipo de pago en moneda. Bien, vamos a ver aquí que el documento de transporte, en el caso aéreo, lo manifiesta con claridad. Ya he recibido casos, por ejemplo, de una agencia aduana en el que el despachador, al no verificar el monto y decía dólares y no conocía el código de la moneda norteamericana de John Biden, que es el nuevo presidente, ya no Donald Trump, entonces creyó que era dólar el de Estados Unidos. Debes saber que aproximadamente casi cerca de 14 países tienen la palabra dólar, pero muchos de ellos no conllevan como una divisa. Dólar de Canadá, dólar de Ecuador, dólar de Hong Kong, dólar americano. Entonces, no es lo mismo. Siempre debes tener cuidado. Ahora, ¿y por qué aparece una moneda llamada dólar en un documento de transporte y en un documento comercial invoice? Se entiende de la siguiente manera. Cada país en el mundo tiene establecido de manera clara y libre la moneda de transacción de sus compras internacionales. En el caso peruano,
La data de información se debe llevar siempre en dólares americanos para la importación y exportación. Y si yo le vendí en soles, ¿qué quiere decir, Daniel? Que tienes que llevarlo con el factor de conversión a dólares para manifestar que la moneda de transacción de Perú en las declaraciones son en dólares. ¿De dónde me entero? Entonces me dices, ¿qué tipo de factor de conversión utilizo? En el Google Play Store existe la página, existe la app de la SBS. ¿Sabes qué significa la SBS? ¿Sabes qué significa la SBS? ¿Tienes una idea de la SBS? La has escuchado mucho en el reparto del dinero de las AFP, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Isaías, la Superintendencia de Banca y Seguros. Usted como importador-exportador necesita tener este aplicativo. Parece poco usual hablar de esto en un curso como el Pricing, pero en realidad tú lo necesitas, porque tú no te vas a fiar del tipo de cambio del diario de Comercio, ¿no? Del diario República, ni de Todo Deporte, del Chuchi, el Chino. No, no, en Perú esos diarios no tienen la aceptación aduaneramente del tipo de cambio. Lo puedes sacar de la página de la SUNAT o de la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces tú bajas ese aplicativo, solamente pesa 1.2 KB, pesa menos que una foto o un emoticón enviado de WhatsApp. Lo bajas, lo aperturas y ahí vas a ver el tipo de cambio. Y afortunadamente esta app de la Superintendencia de Banca y Seguros manifiesta los tipos de cambio por código. O sea, USD dólar, XEU euro. Maneja correctamente la moneda. Por eso le comenté que este muchacho había cometido un error de transcripción en la información a la aduana y pedía rectificar por error de código de moneda. Esto es sancionable. No puede ser, es un grave error y esto mejor dicho, se resuelve administrativamente, ¿ya? El tema. Entonces, vamos a ver la parte de la diapositiva, donde refiere perdón, me he salteado la diapositiva. Estoy muy lejos de la diapositiva y vamos a ver. Voy a hacer un zoom. Acá, ya. Ya. Acá, por ejemplo, puedes ver referencia numérica. Acá menciona en inglés el término de la moneda. Acá vamos a ver el tipo de moneda. Acá está. ¿Lo puedes ver? Tipo de moneda. Ya, ahí lo mencionarás. Si queremos ver si la mercancía tiene valor, lo debería referir, no está acá, es especie valorada. Debut carrier, debut customer, seguro, datos no, aquí no lo ha figurado, no me había dado cuenta que este documento no lo figura, pero debe haber un dato que habitualmente también se concurre en la información de si la mercancía enviada tiene una connotación de especie valorada. ¿De acuerdo? En el caso de los aéreos. Entonces, este dato de información de la SBS es importante para determinar el factor de conversión de tu moneda. La siguiente diapositiva te muestro, espero que hayas comprendido esta parte. Y esta es la estructura de la parte central de la descripción de la mercancía. Te recuerdo mucho esto. La descripción de la mercancía del operador de envío de tu mercancía por transporte siempre da la data de manera general. La data de información específica la da el agente de aduana, ¿de acuerdo? De aduana. Toma en cuenta el dato. Ahora, la información que ves acá va a ser la información referente a los pesos, las medidas, el cobro, ya sea en peso volumétrico, peso volumen, factor de estima, depende del medio de transporte, la mercancía, dimensiones, peso volumen y naturaleza, datará acá. Adicionalmente, datará el peso neto y el peso bruto y de manera general la descripción de la mercancía. También adicionalmente nos van a datar en la parte inferior que ves acá el tipo de concurrencia de moneda que ha pagado. Si lo pagó en términos de prepaid o collect, pago en origen o pago en destino. También conlleva a que
cuando hemos visto el tema de la empresa anterior en el aviso de llegada que cobraba $50, entonces este precio estará referido a la primera parte, donde dice collect o prepaid, ¿no? Porque decía prepaid. Ahora, si vienen los famosos recargos, vas a ver que existen en la parte central, voy a poner un zoom, dos tipos de recargos adicionales que debes considerar siempre para el flete, para tu fijación de precio. Los gastos que genera el transportista, el carrier, y el del agente de carga. Son dos. El agente de carga también genera unos gastos y lo va a colocar acá el monto total como el agente como el transportista mismo. Y esa información va a aparecer en esta parte donde dice otros cargos. Ahí va a aparecer el detalle de información, pero de manera codificada, o sea, van a aparecer códigos FSC, recargo de combustible, la letra U y la letra A acompañadas en mayúscula, uso de infraestructura aeroportuaria o portuaria. Y así varias terminologías que van a hacer mención justamente al tipo de servicio en el que se vincula. En el aéreo va a aparecer las siglas del documento aéreo, AWB, que significa que se ha generado el documento, se va a generar, pero te van a cobrar tanto dinero. Esa es la forma de descripción al detalle que va a presentar entonces el documento de transporte. Entonces, la siguiente parte vamos a ver. Ahora vamos a ver la del conocimiento de embarque. A diferencia del aéreo, el conocimiento de embarque también tiene una estructura distinta, solo que el conocimiento de embarque lo maneja de una manera diferente, la estructura, ¿no? Ahí vemos la estructura del documento marítimo y es diferente. Consigna los mismos datos. Shipper, exportador, embarcador, dice ahí transporte consignatario y notificador, ¿ya? Esos son los elementos que va a tener en cuenta. Los mismos datos que te he mencionado del lado de la columna izquierda de mi lado son los mismos datos que tendrá una guía aérea. Más bien en la parte inferior del puerto de carga, puerto de envío, desarpe, lugar de destino son diferentes, pues ya te he comentado que en el caso de transporte casi son uniformes la información y en otros casos simplemente en algunos dependiendo de la empresa los datos que vayan a consignar. Recuerda que el número del transportista en el documento de transporte es alfanumérico. Recuerda que con este número puedes buscar tu documento de transporte si ya se generó. Con el número de contenedor también puedes buscar tu mercancía. Con el número de solicitud de ingreso que le hace el transportista a la aduana, también puedes buscar la información de tu mercancía de la nave. Pues mejor dicho, puedes conocer mucha información debido a este portal. La estructura, sin embargo, mira, es distinta. No conlleva tantos datos como conlleva el aéreo. Sin embargo, en ese se van a poner números y marcas. Se va a poner el número de precinto, el número del container, la descripción si viene en contenedor o no, el número de bultos, cajas, paquetes y los pesos y las dimensiones cúbicas, en este caso el cubicaje de la mercancía, cuánto está ocupando de espacio. En la parte inferior dice Prepay Collect, su significado es mucho más sencillo para la descripción del estado de envío de las mercancías. Ahora vamos a ver la información, pero ya de manera llenada, para entrever cuáles son los gastos que compromete de repente en un documento de transporte analizar para determinar gastos y pagos. Bien, coméntame hasta acá si has comprendido la parte de la explicación de la estructura. La siguiente voy a mostrar el llenado ya en documentos reales para que corroboremos la información, ¿no? Y lo importante de la exposición es sacar datos que se puedan implicar con el gasto o pago por tu importación o exportación, ¿ya? De eso se trata el pricing, la aplicación de entender qué gastos y pagos me generaría en la importación o exportación. Bien, continúo entonces con la información del documento de transporte. Aquí vamos a ver términos que yo quiero primero que conozcas. ¿Te acuerdas que te mencioné que en el lado izquierdo existían terminologías? Bien,
Las terminologías son las siguientes que debes entender. Voy a empezar no en el orden que están, sino en el orden en el que se dan, ¿ya? Primero, transportista porteador. Es el dueño de la nave o aeronave. Dueño, transportista, dueño. Es quien se encarga de realizar el traslado de tu mercancía. Sí, correcto, él tiene la nave. Por ejemplo, si dice MCC, la Mediterranean Shipping. Bien, ese es el transportista, la Mediterranean Shipping. Pero la Mediterránea le pertenece a un grupo de empresas, pero también en ella hay veces es el mismo dueño, y es el dueño solo de la empresa. Ahora, si te acuerdas del booking, la primera exposición que hemos hecho, la sesión anterior, el remitente cargador expedidor es el que pone esta mercancía en la disposición de transportista para enviarla o para ser recepcionada. Es quien pone a disposición del transportista la mercancía que se desea enviar a un destinatario. ¿Quién es el destinatario? Sería el punto número 3. Es quien aparece en el contrato de transporte, o sea, en el documento de transporte, como el receptor de la misma, enviada por el remitente y transportada por el porteador. ¿Se acuerdan del booking? Yo hago reserva de nave. ¿A quién le hago reserva de nave? ¿A quién le pido? Al agente carga. El agente carga hace reserva de nave para él, en el cual él va a recepcionar mi mercancía. El agente carga hace el booking, que el transportista le ha concedido espacio. Luego, cuando la mercancía llega, el transportista le apertura del máster al desglose para que genere el agente carga el house que me entregará a mí como destinatario, receptor o consignatario. Ya, esta es la explicación teórica de la parte de la columna izquierda, donde los documentos de transporte mencionaban shipper, cargador exportador, consignatario y notificador. Notificador lo dejo por las siguientes diapositivas para mostrarte en un documento a qué se refiere este tema del dato. Te muestro a continuación un dato. Mira, mira ahí. Dice, embarcador, Clever Brook. Receptor, o sea, consignatario, Laibe. ¿Qué trajo Laibe? Laibe trajo un equipo de ablandamiento de agua. ¿Ya? Quiere decir que ha traído una máquina para el tratamiento del proceso que realiza aquí en el Perú a sus productos que trae, ¿no? A sus productos. No he puesto en este caso la leche en polvo, pero he colocado una máquina. Como puede ver, lo embarcó la empresa que le vendió a Laibe esa máquina, ¿Podría figurar otro nombre en el embarcador? Sí, pero ya te dije que todo está en relación al tipo de Incoterm que tú hayas pactado. Eso es importante, pactado. Si pactaste en términos S-Word, se supone que la mercancía se encuentra en los expendios, fábrica, local, almacén del vendedor. Hay que ir por ella. Entonces yo puedo ir por ella. Pero sin embargo, también cabe la posibilidad de yo subcontratar un agente desde el Perú y que él vaya por la mercancía, la recoja del lugar, la posicione en el transportista y la envíe. Entonces el embarcador sería otra, la empresa que va a figurar en ella. Podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva mencionando otros datos, como por ejemplo lo siguiente. Ahí puedes ver, por ejemplo, la siguiente terminología. Nos vamos a entrar primero en las flechas del lado de la columna izquierda en rojo, luego miramos la del lado derecho en negro, ¿de acuerdo? Ese va a ser el orden de la explicación. Como puede ver aquí, voy a hacer un zoom a la parte de la diapositiva, para entender que Manuel Carlos Paiva Ferreira, de la sociedad Unipesol de Portugal, le enviará a Servicios Moldes Plásticos SAC una mercancía. ¿Quién la embarca? La embarca una empresa. ¿Y quién la recibe? Servicios Moldes Perú SAC, Plástico SAC, en la avenida, en el distrito de La Victoria. Ya, ahí hay un vínculo, como puedes ver, como el anterior. Le envía a una empresa, dice exportador, shipping, como embarcador sería otra empresa, y el consignatario. Ahora veamos la siguiente relación, la que hablamos en el booking, o la que estábamos mencionando anteriormente como transportista, embarcador, remitente y consignatario.
Dime si has visto esta parte, por favor, ya se entendió la explicación de esta parte para pasar a la columna del costado de la diapositiva y explicarte ya con el documento el sustento de la relación del booking, reserva e información generada en el documento. ¿Sí, Mariela? Muy bien. Isaías. Vamos al lado de la columna derecha y veamos la información de la siguiente manera. Bill of lading. Documento. ¿Puede ver cuál es el número de documento de transporte del Bill of lading? Dime si logras visualizarlo. ¿Y cuál de ellos es? Ahí hay dos datos alfanuméricos. ¿Cuál es el número de documento de transporte? Ubica el número del documento de transporte. El número de documento de transporte siempre es un número alfanumérico. Y ahí dice, muy bien, del BL, correcto, Mariela. NBO CLA 16 11 56 es el número. Vamos a decirlo de la siguiente manera. El número del documento de transporte, en el caso marítimo, solo aparece una sola vez y generalmente siempre debajo del membrete de la empresa. En cambio, el numérico que le pertenece al aéreo siempre aparece en la misma columna, en la parte superior como en la parte inferior. ¿Ya? Eso ha sido lo habitual. El aéreo siempre expresa su documento en la parte superior de la misma columna de la parte inferior donde aparecerá su código numérico para identificar a la guía aérea. En el BL, sin embargo, no. Ahora miremos algo importante. Voy a achicar un poco la diapositiva para que vean. Miren, King Freight International. Te das cuenta que el membrete de la empresa se refiere a eso. King Freight International Corporation. Ya está. King Freight, empresa rey de fletes, es la empresa intermediaria. ¿Quién recibe aquí en el Perú el servicio de intermediación? Craft Multimodal es el que hará pues la entrega de los documentos de transporte, o sea, el desglose a esta empresa peruana de moldes plásticos, ¿no? Aquí en el Perú. Entonces acá vemos que siempre existe una relación entre dos empresas. No necesariamente el que envía es el mismo que te entrega el documento. Siempre hay una tercerización. Eso me refería completando la información de la sesión anterior de la orden de embarque, el booking y ahora aviso de llegada. La carga la tomó King Freight International y aquí en el Perú realiza la acción de la entrega de información de documentos Craft Multimodal. Ese sería datos que debes corroborar. Quiere decir que si la próxima vez sientes que la importación no ha sido la adecuada, entonces ya no voy a traer en King Freight, me parece el flete muy dable, pero voy a preguntarle si puede ser otro el agente con el que trabaja, porque si es este mismo dirá, yo ya no quiero trabajar con este agente. Siempre es bueno importar, tomar en cuenta en los despachos a la empresa que está relacionada con el envío, ¿ya? Siempre es importante. Y vamos a ver ahora la información, ahora una en la aduana SUNAT. La SUNAT aduana, por ejemplo, yo te decía que siempre busquemos información en la aduana como en la página de la empresa. Aduana le detalla en este caso, independientemente de otro, le dice, número de bulto 50, peso bruto 403.240. Embarcador Metal Corporation, embarcador, dice, consignatario a la orden. Es muy distinta la situación que connota ahora acá. Ahora será manifestada luego de ser asumida la responsabilidad por el agente, luego será dada la información o identificando al dueño de la empresa. Marcas y números. Acá dice la marca sin números referida a los paquetes o bultos. Y descripción de la mercancía, sin embargo, siempre lo ponen a manera general. En la parte superior podemos ver un código, el que te mostré en el inicio de la sesión de hoy día. 118. Quiere decir
la mercancía entró vía marítima. Pero no sé si está en muelle norte o muelle sur. Eso tiene que tener bien en cuenta. Y claro, la 118 indica la intendencia de ingreso, pero no determina el puerto. En el caso peruano, si fue muelle norte o muelle sur. Nos indica el año. Sí, hoy, justamente este año. ¿Con qué número le permite identificar el ingreso a la nave? Con el número manifiesto 1455. Ese es el tema. ¿Y por qué dice detalle? Porque en la suscripción de información de la aduana, al poner clic sobre el detalle, aparece el desglose de esta información. Dime si has entendido la explicación hasta aquí para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Todo claro hasta aquí? Aquí estamos solamente esbozando la parte de descripción de información de los transportistas, ¿sí? Correcto, Mariela. Bien, ahora veamos la otra parte. Cuando uno desglosa mucho la información, va a poder determinar a quién tiene que pagar más y a quién no tiene que pagar, para entender cuál es el recargo o los gastos, de qué parte del lado vinieron, si vinieron del lado del transporte o vinieron del lado de la compra, ¿ya? Es importante discriminar. Siguiente diapositiva, acá sin embargo puede ver otra manera de descripción. Mira, vamos a ver la parte del notificador. Miren el notificador. Señalo y des en cuenta que la información corresponde igual al consignatario y al notificador. Es lo que yo le venía comentando. Por ejemplo, aquí la empresa a su área legal es la que se encarga de recibir la notificación de la llegada de la mercancía. En el costado derecho del documento Bill of Lading, la parte del servicio logístico que realizó esta operación es Kunet Nagel, una empresa reconocida en el Perú, ¿ya? Conocido como agente de comercio exterior. También transportes, también agente de carga. Ya, esta es la explicación de la parte de qué se entiende por en el documento la aparición de palabra notificado. Bien, espero que ya hayas visto la estructura y comprendas un poco con ella la parte de la información de un documento y que refiere que muchas veces un documento se puede tener, se puede poner un poco difícil cuando su información no viene directa, sino que viene a través de denominar primero a una empresa o persona para luego él endose el documento en favor de otra. Este tipo de situaciones hacen que demore la mercancía en su salida. Y esto supone entonces el exceso de gastar los días de almacenamiento que te mencioné en el documento del aviso de llegada y presupone un exceso también de la sobreestadía que no nos han dado ni un día de sobreestadía, pero sí de almacenamiento o almacenaje 20 días. Pues es importante que manejes la información así. Veamos otra diapositiva. En el caso de esto, fue el ejemplo para una exportación. Como puedes ver, Blue Anchor Line es la empresa línea naviera transportista. La empresa remitente Shipper, que se encarga de esa parte de embarcarlo con esta empresa línea naviera Anchor, es Kunet Nagel. Kunet Nagel es muy reconocida en el Perú. Y aquí notifica Kunet Nagel a Biposa S.A. Te das cuenta que es la misma empresa y de repente es el mismo área al cual se le notifica. Bien, paso a la siguiente diapositiva, habiéndote explicado la parte de información, tratando de suponer y justificar o entender la demora administrativa que algunas empresas hacen en la emisión del pago de desconsolidación, de transmisión de información, del BL, etc. Acá vemos el visto bueno. Dime si puedes visualizar la diapositiva. Aquí ya vemos el famoso visto bueno que vimos que en el aviso de llegada se mencionaba por el cobro. También señalo y enumero el puerto, los puertos. Y en este aspecto de este documento de transporte es muy importante analizar cuánto puede demorar una travesía y por qué se demora la travesía de una nave.
Bien, voy a mostrar las tres flechas, pero voy a hacer un pequeño zoom. ¿Ya? Es muy importante esta parte, ¿ya? De repente hemos hablado mucho de China, pero no nos hemos fijado que China es muy diferente y evolucionó demasiado al continente sudamericano, ¿ya? Sudamérica es un hemisferio demasiado diferente al de Europa y al del Asia. Por ejemplo, acá dice puerto de recepción, puerto de carga. No es lo mismo. No porque figure la ciudad de Ningbo como el mismo lugar, quiere decir que es lo mismo. Habitualmente en China, ahora que se está cumpliendo con Jinping el tema de la ruta de la seda de Asia hacia Europa, con el tren eléctrico más veloz del mundo, ahora que ya se consolida en estas semanas, pues está descentralizando la recepción. Tanto así que la congestión que produjo la pandemia en el caso del desabastecimiento de contenedores y de no fletes para las cargas, entonces siempre hay un lugar de recepción, digamos, un puerto menor, en el cual la mercancía desde ahí, si no pueden zarpar del puerto principal, pueden tomar otra ruta. Por eso que los Incoterm son término de entrega en frontera, son término de entrega free carrier, permiten la movilización del servicio a través. Por eso, un elemento importante para un exportador importador, yo le digo, ¿conoce usted el lugar geográfico de donde salen sus mercancías y el lugar donde las mismas se reciben? Es importante por el tema de tiempo, para entender el tiempo. El nombre de la nave, Santa Rosa, el número de viaje, ahí está, 602E, el puerto de descarga como el puerto de destino de ingreso será Callao, Callao. Tome en cuenta este dato que es importante porque muchas veces cuando hay esta situación de reserva y de salida de la nave, podemos cambiar la ruta a través de otra empresa. Este ejemplo lo aplicó Maersk el año, a mediados del año de enero, donde al ver que la congestión portuaria era tan alta en China, utilizó trenes. Así como en el Perú hay un tren que se va desde, creo, desde, no sé específicamente, no me he fijado en el Callao de qué punto sale, pero sí pasa por casi todo Callao y termina ya por Ñaña o Ñaña creo que es, o Chosica, el tren, ¿no? Pasa un tren de minerales. Maersk, entendiendo la situación para decongestionar, porque siempre hay tráfico, entonces decidió poner rieles a uno de los puertos de recepción y sacar la carga a otro puerto que tenía menos congestión. Por eso que hay veces verás puerto de recepción Ningbo, puerto de salida Busan. Busan no es China, no es Corea. Busan, Corea. Ah, ya, ya, entendí. Recepción no es puerto de salida, sino puerto de recepción de las cargas y luego desde un punto hub diferente para enviar la mercancía salió de otro lugar, ¿ya? Ahora, veamos la otra parte. Veamos la flechita roja. En la flechita roja es lo que lo comentaba la vez anterior acerca de la opinión que se tiene del denominado visto bueno. Acá está la recepción, la conformidad del operador y su famosísimo sellito al costado que dice. Dime si puedes visualizarlo. Y esto sería la explicación de esos $141 de más que le cobraron a esa importación que solo fletó por $50. Esta es la justificación y como te decía en el inicio de la presentación anterior de la sesión, para algunos es antitécnico. Permíteme compartir entonces la parte explicativa siguiente, ya te he mostrado la parte operativa y veamos la parte siguiente. Almacenamiento y recepción. Toma en cuenta que cuando la mercancía de entrada al Perú, debes saber que en la disposición de aduanas se tienen 6 tipos de almacenamientos o depósitos. Te muestro a continuación. La puedes encontrar esto también en la página de la SUNAT a través de su página web. Entra a la página web SUNAT, coloca SUNAT, va a aparecer la plataforma del gobierno peruano, va a aparecer la SUNAT ligada a la plataforma del gobierno digital peruano y vas a buscar donde dice enlaces. En enlaces vas a apretar enlaces y ahí va a aparecer la palabra operatividad aduanera en uno de ellos y te va a conducir a la Ley General de Aduanas si buscas en normas generales. Entonces, ¿qué dice la normativa del artículo 2 de la ley? Existen
6 almacenes. Acá solamente he puesto 5. La ADT, depósito temporal, por ejemplo, en el caso anterior, terminales portuarios peruanos, TPP. Depósito de envío entrega rápida, tú lo conoces como DHL, también en el Callao, ¿ya? DHL. Depósito postal, famosísimo mundial, Serpos, Callao, Perú. Serpos, DP. RDA. Si la mercancía traída por ustedes, por ejemplo, no puede ser nacionalizada o no tienes cómo nacionalizarla, ni todavía le das ingreso por importación para el consumo, la puedes conducir a un RDA. Entonces tienes que preguntarte, en el caso de este suceso que le pasó a un importador, ¿qué almacenes cumplen el RDA? Que es decir, régimen de depósito aduanero. Y DF, Tacna, Tumbes, Moquegua, Hilo, Puno, zona selva, se consideran zonas francas. Y ahí los depósitos que se encuentran relacionados con la mercancía se denominan depósitos francos. Solo me faltó mencionar al depósito libre duty free que se encuentra en los puertos o aeropuertos como tienda de venta de productos, sin nacionalizar. Coméntame hasta acá si has entendido la explicación para seguir con la siguiente diapositiva. ¿Todo claro, Mariela? Isaías, ¿todo claro? Mencióname si tienes alguna duda o comentario. Puedes adicionar a tu matriz de Excel, si la mercancía llega a un DT, ¿qué tipo de DT? Ya, ¿qué tipo de almacenamiento te conviene? Por ejemplo, si tú vives en Ventanilla, no te va a convenir uno que esté en Gambetta, te va a convenir un depósito que esté en la carretera Ventanilla propiamente, ¿no? Más cercano a tu locación de tu empresa. Entonces, hasta esto también es importante logísticamente determinar por el tema de pagos y gastos, ¿ya? También por el tipo de servicio, porque algunos almacenes, permíteme en la siguiente sesión de clase exponer un poco de el almacenamiento, hablar del tema de ellos en términos pricing, qué gastos o pagos son casi irrelevantes y qué gastos o pagos son realmente ciertos, ¿no? Para esto la ley, el decreto legislativo 1492, que truncó el Congreso anterior en algunas pautas que quiso vetar algunos artículos en favor de los transportistas, pues la parte importante es que el DT debe ser más claro y objetivo en el cobro de sus servicios. Paso a la diapositiva siguiente. En la parte de aquí, inicié la diapositiva diciéndote, puedes consultar información en la página de la SUNAT, como estoy mostrando algunas capturas de la SUNAT, como puedes consultarlo en el lugar de recepción de la misma mercancía. Y acá en la diapositiva vamos a ver información de APM Terminal y del puerto DP World. Entonces, cuando queremos tratar de entender, ya llegó la mercancía, ya está la mercancía, ya puedo nacionalizarla, ¿en qué fase se encuentra? No hay mejor página que la APM Terminal o DP World de tu mercancía. Adicionalmente te comento que por la Ley de Transparencia de Información, en él se pueden descargar los cobros que realizan las entidades de APM y DP World en relación al alquiler de un contenedor de 20, de 40, trasegar, maniobras, etc. Ahí está en la página. Y esta página tiene los precios establecidos para importación y exportación, mercancías perecibles y otras, ¿ya? Descarga la información. Si no la puedes encontrar, entonces me dices, yo la descargo y te la pongo en el site o te la envío para que tengas entonces el tarifario del año 2021 y el siguiente año también la descargues. Y así ya supones más claro de alguna manera esa forma de cuánto cuesta un contenedor de 20 o 40, cuánto uno para exportar de 20 o 40 y los servicios, las movilizaciones, el uso de stacker o no, ¿ya? Sería muy importante que tengas la información. Paso entonces a la diapositiva para hablar del tema. Ya.
Dime si puedes visualizarla correctamente. He puesto las terminologías que están en parte roja, es lo que dice DP World, y yo he puesto en la parte superior en casillas en negro a lo que refiere cada una de ellas. O sea, de las que considero más importante para ver el estado de mi mercancía, cómo se encuentra. Dime si la visualizas correctamente para empezar la explicación de esta parte. Voy a agrandar la diapositiva para que veas algo importante. Te comento, para que entendamos la página. Supongamos que una nave viene, ya, la antigua nave, ya. La antigua nave, Navicom. Llega y lo que hace la Navicom le dice a la aduana, voy a ingresar. Bien, notifícame tu llegada. Navicom envía la información a la administración de aduana y le dice, permiso concedido, en este término, ¿ya? Y la aduana le confiere un número. Eso se llama el número de manifiesto. Ya tenemos claro cuándo llega ETDA, pero no tenemos claro si ya empezó en el ingreso sus faenas para la descarga. Entonces, la página de los terminales de los marítimos te pueden dar una información. Agrándola de APO para que lo puedas ver. Fase operativa de la nave. Ahí te dice. Ahí te dice. Despachados, atendidos. Nombre de la nave. Importante. Debes saber el nombre de la nave. ¿Por qué el nombre de la nave? Algunas veces me ha pasado un caso, me consultó un chico que se metió a uno de esos grupos FAID, ¿no? De importaciones grupales, no sé si habéis escuchado, yo no estaba muy al tanto, pero me percaté en la parte de la asesoría en ese punto. Él se había metido a estos famosos grupos de trae conmigo, que con grupo en Manche es más barato. Y entonces el muchacho me dijo que no entendía la clase de información que le estaban dando. Entonces yo le dije, dile al famoso jefe del grupo de La Mancha, de Grupo Importador PAID, que te dé el nombre de la nave, por lo menos, de la nave con la que él ha pactado el envío de la mercancía hacia el Perú, la nave. Entonces, no sirve el nombre de la nave si todavía no se genera el BL, porque el BL se va a generar en el Perú. Pero ya tienes la nave o la empresa transportista, mejor dicho. En términos claros, esto nos dice ahí, por ejemplo, acá, el tipo de nave. Y como das cuenta, todas las naves o aeronaves cuando ingresan al país registran su nombre y la empresa. Número 2, si la nave o aeronave ya transmitió información a la aduana para saber que ya ingresó y que pronto va a realizar la faena de descargas o cargas en la salida, tendrá manifiesto. Mira ahí, manifiesto. Manifiesto, sí, sale. Manifiesto, ahí dice. ¿Ya manifestaron? Sí, le dio. Le dio manifiesto, el 0157278 del 2020. Ah, correcto. ¿Y ya atracó? Sí, del 07, del 08 del 2020 a las 3 de la mañana. Entonces, podemos darle un pequeño uso de seguimiento en el caso de usted importador exportador a la nave, porque cuando zarpa la nave tú necesitas regularizar la exportación. Cuando ingresa la nave tú necesitas saber el cumplimiento de la descarga para dar pago efectivo a la famosa modalidad anticipada aduaneramente pedida. Entonces, las páginas de la infraestructura de los puertos o aeropuertos nos permiten una información relevante. Un contenedor reefer, un contenedor seco, en el caso de que fuera el tuyo, si ya está listo la atención y termina, porque dice despachado en el servicio, y nos manifiesta la llegada real, que sería entonces en el caso de la término ATA y en el caso de la partida ETD. Y así vas a ver un montón de siglas y finalmente dice la descarga. ¿Se dio descarga completa o no se dio descarga completa? Y como puedes ver acá, descarga completa se dio a las 3:21 de la madrugada
el 8 del año que manifiesta esta diapositiva en el 2020. Te das cuenta entonces que es muy relevante tener información no solamente con el aviso de llegada. El aviso de llegada es algo, digámosle así, como referencial en realidad. Lo que no es referencial en el aviso de llegada son los pagos, porque los pagos y gastos que harás por ellos son fijos. Pero la información del Estado, si ya dispongo o no para nacionalizar, para embarcar, para manejar mis tiempos de estadía, sobre estadía, negociados, nada mejor que consultar al operador de recepción de la nave y a la aduana que ya tiene el registro del detalle de la misma. Dime si has entendido esta parte de la explicación y voy a pasar al otro puerto, que sería APM Terminal. Así también tiene información, pero cada página lo tiene de manera diferente, pero en general todos conllevan casi la misma información, ¿ya? Esta es la de DP World. DP World, puedes entrar a la página y en DP World puedes poner registro de naves de importación o exportación. Y entonces este muchacho, de manera particular, le di la información para que puedan entonces buscar información del Estado. Lamentablemente, se encontró frente a una situación de estafa. No habían nunca embarcado, no existía la denominada empresa, por ninguna de las informaciones que yo poseo de los transportistas, no existía. Emitió una captura de documento, que en aduana rápidamente lo podemos detectar, documento que era de hace muchos años y no era un documento relevante actual de información de manifiesto. Bien, ¿alguna pregunta o duda? Me voy pasando mientras tanto a la siguiente diapositiva. Si tienes algo que consultar, te voy mostrando la siguiente página de APM Terminals, ¿ya? Es el otro puerto. Recuerda, el 118 solo manifiesta el ingreso marítimo en el Callao, pero no te manifiesta exactamente si está en APM o está en DP World tu nave, ¿de acuerdo? Tú tienes que consultar al transportista dónde va, si va a DP World o a APM. La página de APM, al igual que la DP World, también tiene información relevante, pero lo expresa de una manera más sencilla y me parece mucho más interesante la de APM que la de DP World. En estado de información es mucho mejor. Vamos a ver. Va a decir, por ejemplo, lo importante es el tipo de carga y el tipo de agente que atiende tu carga y el tipo de nave. Me dice si puedes previsualizarla y ahí lo tengo para que puedas ver. Tipo de nave, agente marítimo y tipo de carga. Muchas personas embarcan mercancías, como te comenté, también lo he comentado en otro módulo de transportes, donde dejamos importadores-exportadores que la mercancía salga sin ver que de repente la mejor condición para nuestra carga no sería una de carga general, sino una de carga de contenedores. ¿Por qué? Porque solo viajan en ese tipo de nave contenedores y no de carga general. Porque en términos logísticos es más fácil conducir cuando es un solo tipo de carga que cuando conlleva diferentes tipos de carga, como la carga general, en el cual las maniobras pueden hacer la demora más larga de atención, ¿ya? Y ahí dice, ¿quién lo atendió a esta? Lo atendió la diferente empresa MSC, Mediterranean Shipping, Island Taylor, Transmeridian y otras empresas que han encargado del servicio de nave. ¿Qué tipo de naves tienen estas empresas? Ian Taylor, Transmeridian y otras empresas como MSC, ¿viste? Tipo de carga de contenedores. Tipo de nave corresponde a la misma. Solamente han venido carga contenedorizada, nada más. Dime si has entendido esta parte de la explicación para pasar al siguiente punto. Espero que hayas dado cuenta, como dicen en cualquier parte del mundo, la información es un poder que puede terminar exitosamente para algunos en el mejor manejo del tiempo y en otros la demora del mismo y la pérdida de una importación o exportación. Dime si tienes una pregunta y espero que las diapositivas se hayan podido ver claramente en este momento, ¿ya? Para pasar a otra partecita para seguir la explicación. ¿Todo claro, Mariela? Isaías, ¿todo claro?
Coméntame a través del chat para saber si has podido comprender esta parte de la exposición. En esta parte de la exposición he sido más específico que en la primera, que era la presentación general, ¿ya? De repente en la primera presentación general no se ha podido entender o se ha visto muy general. Ahora lo hacemos a manera de por partes, ¿ya? Por partes. Bien, ya sabes qué es el visto bueno, ya has visto dónde se manifiesta el visto bueno, cómo se manifiesta el visto bueno, y ahora veamos la opinión de ese famoso core del visto bueno que yo te comenté en la sesión anterior. Recargos y servicios. A esa parte denomínala, si vas a hacer tu Excel, recargos y servicios. Cada vez que fletees carga de importación o exportación, considera en tu matriz de pricing, porque pricing está basado en muchas áreas y ahora introducida como de manera nueva en los temas de comercio exterior y aduanas. Entonces vamos a decir que son los elementos que pueden incrementar el gasto, el pago y se puede decir disminuir los márgenes que teníamos establecidos para ganar algo con la venta del producto. Primer punto que traemos es que hay varios conceptos y uno de los conceptos son aquellos que pueden manejar los agentes marítimos. Como ves en la página de APM, menciona la empresa agente marítima comprometida con el tema del descargo de nuestras mercancías. Sin embargo, más allá de ser una empresa para carga de contenedores, nos interesan los cobros que ellas van a generar al ingreso de la misma. Entonces veamos algunos cobros que tienen ellos en el manejo de sus mercancías. Vemos ahí el comentario que le he hecho al famoso visto bueno. Un pago correspondiente al visto bueno es también un cobro cuestionable. No lo digo yo, ya se ha expuesto en muchos seminarios organizados por las universidades de pregrado, maestría, como en las de la Cámara y otros. Entonces, dar observación a lo que ya el mismo gremio de comercio, como también empresas vinculadas a las importaciones, manifiesta que son sobre costos, se dicen costos, pagos o gastos a la importación. Entonces, el visto bueno es considerado muy antitécnico. Es algo que no debía presuponer esto como un cobro, ya que con el pago del flete supone también la custodia y la revisión de la misma y la conformidad de ella. Y es por eso que para algunos se considera como un elemento que no está del todo claro. La tramitación del visto bueno siempre será reconocida como cuello de botella administrativo en la importación para el consumo. Y te muestro los siguientes recargos que de repente vamos a familiarizarnos. Sería recargo de transmisión fee, visto bueno, emisión del documento de transporte, control de precinto, bot fit y duty fit. Ya, aquí me quedo para continuar la siguiente exposición, la siguiente clase, comentándote un poco de los gastos y pagos, mejor dicho, recargos y servicios que realizaremos por la atención de nuestra importación o exportación, ¿ya? Para que vayamos teniendo claro entonces qué supone importar, qué supone exportar en términos de precio para las mercancías. Bien, me quedo hasta este punto con usted, Isaías y Mariela, y vamos a seguir avanzando en la siguiente sesión. Terminaremos de examinar con algún esbozo de algún documento que se me permita, no caer en infidencia, y después hablaremos de los depósitos que he mencionado, pero no hablaremos de la teoría del depósito, sino hablaremos de lo que implica el tema de desarrollo del módulo, que significa pricing, es decir, oye, ¿qué me estás cobrando, no? Y cómo así se genera 2 veces un mismo cobro, que también hay veces se ha dado. Bien, entonces me quedo hasta esta diapositiva. Nos quedamos entonces en el tema del concepto del pago para los agentes marítimos, representantes de los transportistas, ¿ya? Bien, si tienes alguna pregunta, Isaías y Mariela, me lo comentas. Si no, para ya vernos hasta el día martes, para continuar con la exposición, pasaría al punto de
transporte, pero ahora relacionado con los almacenes también. Bien, entonces nos estamos viendo hasta el día martes. Muchas gracias, Isaías y Mariela. Nos estamos viendo en la siguiente sesión de clases. Muchas gracias, buenas noches con todos. Nos vemos hasta el día martes. Bien, vayan tomando siempre nota de los puntos que vamos comentando. Gracias. Sí, buenas noches, Isaías. Nos vemos, gracias. Hasta la siguiente clase, Mariela. El día 28 y 29 me comentan que creo que es feriado en el Perú y no hay ninguna labor, ¿ya? Por si acaso. Eso es lo formal de parte del Estado. Bien, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.